Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esto. Voy a dar las palabras de bienvenida a Dolo. Hola, Majo, muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para todas. Muchas gracias, María Laura, por organizarlo, y muchas gracias, Sergio. La verdad que es un gusto tenerte aquí con todas nosotras y nosotros. Para los que no conocen la red Linin, les cuento solo un minutito de qué se trata. Linin surgió a partir de un libro que justamente se llama Linin, Vayamos hacia adelante, que escribió Sheryl Sandberg en el año 2013, ¿sí? Y a partir de su libro creó una plataforma online que invita a las mujeres a ir hacia adelante. Justamente así se llama su libro, Vayamos hacia adelante. Y a partir de esa plataforma, hoy en día Linin está compuesta por más de 200.000 personas en todo el mundo y más de 50.000 círculos. Hace 4 años fundé el capítulo local Linin Argentina, que hoy en día cuenta con más de 1.500 personas, la gran mayoría mujeres. Este año nos expandimos por varias provincias de la Argentina y también cuenta con más de 35 círculos. Tenemos el círculo que hoy en día nos convoca, que es el Círculo de Talento Femenino, pero también tenemos círculo, por ejemplo, de mujeres emprendedoras, de mujeres, gobierno y política, el Círculo de Inteligencia Artificial, muchos círculos, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra misión? Nuestra misión es promover el desarrollo de mujeres líderes y la construcción de un mundo equitativo. Así que con esa causa que nos convoca, estamos aquí junto a Sergio y creemos firmemente que este es un camino que construimos entre todos y entre todas, es a través de una conversación, a través de un diálogo, y es por eso que a partir de este año también se han sumado muchos varones a nuestros círculos, lo cual nos llena de orgullo. Así que bueno, no los interrumpo más, solo dejarles que en nuestra página web, lininargentina.org, ahí se pueden unir a nuestra comunidad y son todos y todas más que bienvenidas. Gracias, Majo, y gracias, Lau. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo me presento, mi nombre es María José Copari, soy fundadora del Círculo de Talento Femenino. Me cuesta decirlo porque tenemos una audiencia mixta y me encanta que así sea, pero básicamente la finalidad de nuestro círculo es el desarrollo de espacios de conversación y también la colaboración y la construcción de herramientas para lo que es el desarrollo y el empoderamiento femenino. En nuestro círculo creció exponencialmente, nació en agosto y a las 2 semanas ya tenía 170 personas involucradas en la red. Somos actualmente más de 130 activas y dentro todo este músculo nos ayudó a poder generar células de trabajo con diferentes temáticas, una de las cuales es lo que es nuestra célula de diversidad, de la cual Malu es parte y otras partes de las personas que están aquí presentes. Cada una de las células trae temáticas que pueden ser de interés general y esta es una de las temáticas con las que estamos abriendo nuestra serie de webinars que sean de interés tanto para las personas internas como también para el exterior, y por eso tenemos tanta convocatoria hoy. Así que sin más que esto, los invitamos también a formar parte y ya dejamos el espacio para Malu y para Sergio para que puedan avanzar. Gracias, Dolo. Gracias, Majo. Hola a todos. Bueno, soy María Laura García, me dicen Malu, como me dijo Majo. Bueno, en el trabajo que hicimos en esta célula, este squad de diversidad, somos varias buscando aquellas temáticas en las que podamos discutir la diversidad desde un punto de vista amplio y que también nos enriquezca y nos ayude a avanzar. Por eso nos imaginamos varias actividades y una de ellas fue convocarlo a Sergio, quien generosamente aceptó nuestra invitación. Y bueno, hola Sergio, bienvenido, nos alegra que estés con nosotras. Para todos ustedes, quiero contarles que Sergio es ensayista, narrador, periodista, investiga y escribe sobre los vínculos humanos, los temas existenciales, sociales, filosóficos. Como formación es sociólogo, se formó en psicología gestáltica también, y es autor de muchísimos libros, más de 35 libros de ensayos, también novelas y muchos artículos y columnas sobre todos estos temas en los que trabaja. Te hemos leído un montón, Sergio, ahora nos encanta escucharte. Así que bueno, bienvenido. Vamos a dejar las preguntas para el final. Los últimos 10 minutos lo vamos a dedicar a preguntas, así que el que quiere ir preguntando lo leemos mientras. Hola, Sergio. Hola, bueno,
Buenas tardes a todas. La verdad que para mí es un honor, un privilegio. Agradezco la posibilidad de estar presente hoy aquí, de poder compartir con ustedes este espacio. Les decía yo, les contaba antes de estar en el aire, como se dice, que estaba hablando con María Laura, con Dolores y con María José. Les decía que envidiaba un poco esta posibilidad, esta potencialidad femenina de trabajar cooperativamente, de crear estos espacios y de comprometerse de esta manera en los intangibles de aquello que realmente les preocupa, las compromete y tiene que ver con sus vidas y con su felicidad como personas, de alguna manera, ¿no? Bueno, yo voy a traer hoy, esto no nos suele pasar a los varones, es difícil. Yo les cuento un poco también desde dónde voy a abordar hoy el tema de los hombres en encrucijada en estos tiempos. A fines de los años 80, a principios de los 90, cuando se había dado en el mundo un poco una especie de ola de hablar o anunciar la nueva masculinidad, que parecía que se venía y que iba a comenzar con el siglo XXI, yo empecé a trabajar en eso aquí con algunos grupos de varones. Había hecho mi propia formación en la psicología gestáltica que me permitía tener herramientas para trabajar grupalmente. Empecé a trabajar con grupos de varones en la revisión de la masculinidad, un poco al calor de ese fenómeno que se estaba produciendo. Estaba recordando recién que aquellas primeras invitaciones o convocatorias a grupos de varones venían muy poquitos varones, yo creo que venían disfrazados de alguna manera para que no se los reconociera entrando en un espacio como ese, tan sospechoso. Y venían muchas mujeres. Cada vez que con un compañero con el que coordinábamos estos primeros grupos, venían muchas mujeres. Y cuando nosotros decíamos que, bueno, que en realidad eran grupos de hombres y que no podíamos admitirlas, teníamos bastantes peleas porque nos decían que éramos discriminadores. Y efectivamente, decíamos nosotros, somos discriminadores, estamos tratando de discriminarnos a nosotros para ver quiénes somos, apartarnos un poquito del mainstream para ver quiénes somos cada uno de estos varones y de qué manera nuestra masculinidad puede ser enriquecida. Y entonces las mujeres protestaban, decían nosotras que las tenemos que atender, seguir, escuchar, cuidar, casi incorporarlos como si fueran hijos. Muchas veces los queremos como compañeros y los tenemos más como hijos, como un hijo más, como un hijo extra. Resulta que ahora cuando se reúnen para hablar realmente de cosas que son importantes, no podemos estar. Y no pueden estar. Me acordaba de esto porque digo, bueno, hoy de alguna manera ustedes pueden estar y yo les voy a contar algunas de las cosas que pasan en el mundo de los varones en el que he seguido trabajando. He cambiado mucha de mi mirada inicial, de aquellas miradas que yo tenía al principio, al calor de los acontecimientos, de los hechos, pero siempre he seguido preocupado y trabajando en el tema de la masculinidad, ¿no? De hecho, el primer libro que yo escribí sobre eso, a la luz de aquellas experiencias, se llamaba Esta noche no, querida. Y era esta noche no, que no tenía que ver con el no referido a la sexualidad, sino el no referido a muchas expectativas que los varones tratábamos de cumplir para seducir a las mujeres. Entonces era decir no para decirnos sí a nosotros y empezar a realizar otras cosas. Pasaron muchos años en el camino, escribí libros que tenían que ver con los varones, ser padre es cosa de hombres, por ejemplo, misterios masculinos que las mujeres no comprenden. Y finalmente, hace unos 10 años, escribí un libro que se llama La masculinidad tóxica, reeditado y actualizado hace 2 años, que tiene una mirada muy diferente de aquella inicial, optimista, respecto de la posibilidad de una nueva masculinidad, ¿no? Que yo sigo pensando que la masculinidad tóxica predomina todavía. Pero bueno, voy a ir, para que no sea mi carita solamente la que tengan que ver, voy a compartir la pantalla con una presentación, algunas imágenes que quizás te puedan aclarar mejor las ideas sobre las que quiero avanzar. Bueno, esta es la apertura, digamos, de lo que vamos a hablar hoy, hombres en la encrucijada. Y hasta, digamos, bien entrada el siglo XX, yo diría que bien
largamente cruzada la segunda mitad del siglo XX y hasta entrar en las últimas 2 décadas y media, más o menos, cuando se hablaba de género, las cosas estaban más o menos claras, digamos. Género se hablaba de lo masculino y de lo femenino. No había mucho más que discutir en torno de qué es género cuando se habla de género. Género era masculino y femenino. ¿Cuántos géneros hay? Si se preguntaba, en ese entonces uno diría, hay 2 géneros, el género masculino y el género femenino, y por lo tanto, estos son los géneros. Pero ocurrió, desde los años 50 y se fue acentuando en adelante, que empezaron a aparecer otras ventanitas que se abrieron en el tema de género. Algunas de esas ventanitas se convirtieron en puertas y algunas de esas puertas se hicieron portones bastante grandes por donde empezaron a entrar otras ideas acerca de las cuestiones de género. Entonces, cuando se admitía alguna otra posibilidad que no fuera masculino o femenino, allá por la mitad del siglo se hablaba de tercer sexo. Y se hablaba de tercer sexo de manera un poco casi irónica a veces, ¿no? Y llegamos desde aquel hablar del tercer sexo de entonces a hablar hoy del orgullo LGTBQ. LGTBQ que hace referencia a todos aquellos otros aspectos que hoy se incluyen en el concepto de género. Lo gay, lo lésbico, el transgénero, la transexualidad, el travestismo, la bisexualidad y lo queer. Todo esto hoy es mencionado, estudiado, hay estudios de género que estudian todo esto, hay cátedras de género en las universidades. Cuando se habla de género se habla de todo esto poniendo especial preeminencia en lo femenino, y hay una pregunta que se nos abre a los varones, o a los varones que pensamos en estas cosas, digamos que dejamos un ratito el fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol y soy futbolero. La política, la economía, los temas seguros para los varones, aquellos temas en donde sabemos que somos los mandamases, digamos, ¿no? Cuando podemos dejarnos un poco de tiempo fuera de eso y mirar esta cuestión de género, nos encontramos preguntándonos, pero ¿y lo masculino dónde entra? Porque cuando uno ve hoy estudios de género, cuando vemos charlas sobre género, cuando incluso en los medios se discute sobre género, ustedes ven que incluso en los diarios, en el mundo y en la Argentina en los últimos años también, apareció la Defensoría de Género, que generalmente está ocupada por una mujer y que generalmente trata acerca de cómo dentro del mismo medio en el cual esa defensora actúa, se abordan las cuestiones en donde son mencionadas las mujeres. Pero en la Defensoría de Género hay un género ausente, como cuando se habla de género, que es lo masculino. El mundo de lo masculino está quedando, de alguna manera, en un espacio de culpabilidad. Los hombres por ahora deberíamos quedarnos callados porque somos los culpables de siglos de sufrimiento de las mujeres, de una inequidad enorme, de una desigualdad enorme. Somos los que hemos puesto techos no de cristal, sino de metal, y de metal grueso, sobre las cabezas de las mujeres, impidiéndoles desarrollarse, de manera que no es momento de que nosotros estemos en el centro del escenario como lo hemos estado siempre. Pero ¿qué ha estado pasando mientras tanto, mientras se daban todos estos cambios por los cuales aparecieron dentro de las cuestiones de género todas estas otras opciones? Empezaron también en el mundo masculino, pasaban cosas. Como yo les decía antes, aparecieron allí por los comienzos de los 90, se empezó a hablar de la nueva masculinidad, el hombre natural. Este fue un movimiento que empezó en Estados Unidos, sobre todo. El hombre natural era juntarse un grupo de hombres e ir a recuperar
lo más ancestral de la masculinidad, no lo más violento, pero sí lo más natural, lo menos, de alguna manera, desvirtuado por la civilización y por la sociedad. Entonces los hombres, y esto incluía ejecutivos, intelectuales, hombres que en la vida cotidiana se desempeñaban en los puestos donde los varones teníamos la responsabilidad de mando, pero se juntaban en los bosques, por ejemplo, a tocar tambores, a convivir un fin de semana, a encontrarse desde un lugar natural. Eso anunciaba una nueva masculinidad que probablemente sería una masculinidad más sensible, más cooperativa con las mujeres, más abierta hacia el contacto con los hijos, más emocional en general. No ocurrió así. Sí ha habido hombres que se desarrollaron en esa dirección, pero no como movimiento, así como ocurre cuando las mujeres empiezan a despertar en una dirección. No como movimiento, sí como experiencias personales de algunos varones, de muchos varones, de más varones de los que se preguntaban por esto hasta esa década, hasta los 90, pero no se podía hablar de un movimiento como se intentó al principio. Y después empezaron a aparecer, de ahí se empezaron a desgajar algunas otras categorías de varones. El macho tierno, el metrosexual, el hipster, ya más cerca ahora, ya cruzando la barrera del siglo XX hacia el XXI, apareció el hipster, que es el señor bigote, se le llama, o que usa la barba de 3 días, digamos, como una señal de masculinidad. El mandrógino, otra categoría que apareció, que ya se deja la barba que usaba el hipster y ahora se depila y se broncea. El neorromántico, que impone tendencias, a veces mezcla un poco de todo esto, impone tendencias, pero nunca abandona el poder, es un influencer en muchos aspectos, y estaría representado por Grey, el señor Grey de las 50 sombras de Grey, por ejemplo. Todo esto no es una nueva masculinidad, sino que son categorías que desde mi punto de vista han tenido más de marketing que de real transformación de los varones, ¿no? Porque muchas de estas categorías lo que hicieron fue atraer a los varones a mercados donde antes no entraban, como el de la moda, la cosmética, cierta literatura, y convertirlos en un público consumidor también de esto, en la medida en que en que se los estimulaba a ese consumo, diciéndole que de esta manera vas a dejar de ser un macho tradicional y un machista. Sin embargo, desde mi punto de vista, ustedes ven acá, en estos círculos que yo he puesto acá, el deporte, la política, los negocios, la ciencia misma y tantos otros, la hegemonía de la masculinidad tóxica, que para mí es esa masculinidad que se guía por la competitividad cerrada que tiene que terminar en la victoria del macho alfa y en el posterior encuadramiento del resto de los no ganadores, digamos, detrás del macho alfa y el acatamiento, y donde en general la performance se mide por ganar o perder, porque empatar o consensuar o dialogar son signos de debilidad. Este tipo de masculinidad, yo creo que con ciertos maquillajes, porque hoy no se puede seguir actuándola de una manera tan desembosada, con ciertos maquillajes, con cierto disimulo, sigue presente y sigue siendo hegemónica en aquellas áreas donde los varones siempre hemos sido administradores. Las áreas que van de la puerta del hogar hacia afuera, las áreas de lo público, el espacio abierto. Hemos sido siempre administradores de lo público, administradores de lo económico, incluso en la vida de la pareja y en la vida de la familia, y las mujeres fueron designadas culturalmente por la evolución, el desarrollo y el acomodamiento de la evolución social a ser las administradoras emocionales y domésticas de los vínculos, de la familia, de la pareja, etc. De la puerta
de casa hacia adentro, de la puerta de casa hacia afuera. Lo que yo veo y creo que ha ocurrido con las mujeres es que empezaron a escuchar los ruidos que había en algún momento, que había del otro lado de la puerta, del otro lado de la medianera que las mantenía recluidas en lo doméstico, en lo emocional, y dijeron, estos muchachos se están divirtiendo, tienen mucho más espacio, hay algo interesante allá, y empezaron a salir y a ir hacia ahí. Empezaron los movimientos de mujeres. Los movimientos de mujeres empezaron mucho antes, pero en un mundo donde lo mediático fue más importante, donde la globalización avanzó y donde el mundo entero se había convertido en una especie de espacio más conectado, los movimientos de las mujeres dejaron de ser movimientos muy localizados y empezaron a ser movimientos más globalizados, más compartidos a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Sin embargo, al día de hoy, yo creo que si vemos en general quienes gobiernan los países, quienes están al frente de las corporaciones, quienes son los ídolos deportivos, quienes ganan los premios Nobel en general que tienen que ver con ciencia, con economía y con todo eso, vemos, se sigue reflejando algo que no puede cambiar desde mi punto de vista tan rápido como queremos o como quisiéramos, porque todo este movimiento de cambio empezó hace poco y la situación de desigualdad e inequidad viene desde hace mucho. Una situación de desigualdad e inequidad que no solo ha afectado a las mujeres, sino también a los varones, porque fíjense ustedes que nosotros vivimos en general en este mundo donde los varones hemos tenido tanto poder de mando y decisión respecto de las cuestiones que nos afectan a todos, vivimos en sociedades de viudas, digo yo, no de viudos, predominan las viudas. ¿Qué pasa con los varones que nos morimos antes que las mujeres y supuestamente somos tan fuertes, tan poderosos, tan resistentes, tan reyes del aguante? Nos morimos intoxicados de una masculinidad que adoptamos y vivimos, digamos. Y lo que nos matan son o enfermedades o sucesos que tienen que ver con una forma de vivir como varones. Morimos mucho más que las mujeres en accidentes de trabajo, en homicidios, en peleas, en reyertas, por enfermedades que tienen que ver con una manera de vivir masculina, los cánceres de pulmón, las enfermedades cardiovasculares, si bien se están dando cada vez más entre mujeres y esto es un toque de alerta para el mundo femenino, digamos, ¿no? Y aparece de pronto el Me Too, el Ni Una Menos y todos estos movimientos que vienen a bregar por viejas, antiguas, postergadas y negadas reivindicaciones femeninas. Este es un fenómeno novísimo, es digamos, el gran fenómeno social de comienzos del siglo XX, pero que ni siquiera empezó en el comienzo del siglo XX. Se puede decir que empezó al promediar la década que estamos viviendo, en realidad, y con la potencia con la que hoy lo conocemos, y con la forma en que se ha instalado en las conversaciones, en los medios, en las discusiones, y también en las acciones que se toman dentro de las corporaciones, dentro de la política, está produciendo modificaciones. Y frente a esto, el varón está en la encrucijada. ¿Qué hacemos los varones frente a esto? ¿Qué les está pasando a las mujeres? Es una pregunta que aparece sinceramente, con el sincero asombro del que se encuentra con algo que nunca a lo mejor se había planteado, con un asombro sincero y no hipócrita, aparecen muchos varones esta pregunta ante estos movimientos y estas situaciones que se están dando hoy. Y como yo soy enemigo siempre de hablar, aunque a veces para sintetizar no queda otro remedio, pero de las generalizaciones, de decir los varones e incluir a todos los varones.
de decir las mujeres e incluir a todas las mujeres, ¿no? Yo creo que hay varones y mujeres, y que cada varón es único y cada mujer es única. Pero sí hay sentimientos comunes, acciones comunes, gozos comunes, sufrimientos comunes, anhelos comunes, en todos nosotros, mezclados, varones y mujeres, y en cada género por su cuenta. Pero ¿qué pasa hoy con los varones ante todo este movimiento que se está dando desde las organizaciones de mujeres? No solamente desde organizaciones feministas, sino desde organizaciones de mujeres. Porque una cosa son las organizaciones feministas, y tampoco el feminismo es uno, el feminismo tiene muchas variantes, muchas versiones, y algunas contrastantes entre sí, y hasta enfrentadas entre sí. Y otra cosa es lo femenino, porque lo femenino incluye también muchas formas de organización de las mujeres que también están produciendo cambios y que también están avanzando en la dirección de la atención de esas reivindicaciones postergadas. Frente a esto, mi experiencia de varón con varones, no solamente de trabajo con grupos de varones, sino de la vida cotidiana como varón y como varón y con varones, del andar como varón y con varones y entre varones, investigando siempre en el mundo. Yo observo, este es mi punto de vista, 4 reacciones bastante marcadas hoy entre los varones ante lo que está ocurriendo a partir de toda esta revolución, de estos cambios y de estas transformaciones que se están produciendo desde el campo de lo femenino. El primer grupo de varones, vamos a agrupar en 4 grupos, valga la redundancia. El primer grupo es el del machista tradicional, y ese machista es reaccionario en el sentido de que reacciona, que de allí viene la palabra reaccionario, como machista. El machista es un varón que es emocionalmente analfabeto. Ha cumplido con el ABC de los mandatos por los cuales se obtiene el certificado ISO de masculinidad, que es, ha sido protector, o ha tratado de serlo, ha sido productor, se ha mostrado potente, ha sostenido sobre estas 3 patas, las 3 patas de la masculinidad tradicional, su ser varón, y no concibe ser ahora acusado de nada, contrastado, culpable de cosas que les pasan a las mujeres, cuando él en muchos aspectos siente que él las ha protegido, que él las ha provisto, y cómo le vienen ahora con reclamos. Estos serían los más suaves de los machistas reaccionarios. Después está el machista que tradicionalmente también ha recibido el mandato sutil, subliminal o directo de que las mujeres son propiedad de los varones, en el sentido de que tienen que estar dispuestas siempre a responder a la expectativa masculina, en todos los órdenes de la vida, en el doméstico, en el sexual, o sea, objetos no solamente sexuales, sino objetos también domésticos, como artefactos, digamos, con forma de seres humanos, pero artefactos al servicio del varón. Que ese es el varón más violento, porque cuando el artefacto se le revela, cuando el artefacto demuestra que no es un artefacto, hace lo que muchas veces hacemos a veces los hombres con un aparato que deja de funcionar. Le pegamos una patada, un golpe, a ver si arranca de nuevo y si sigue funcionando y sigue estando a nuestro servicio. El machista reaccionario es alguien que, cumpliendo el mandato de una manera más evidente, más disfrazada, algunos han tenido más recursos, a lo mejor hasta intelectuales, económicos, sociales, para disfrazarlo, otros están más desnudos en su machismo, pero es aquel que ha
bloqueado su mundo emocional, porque la emocionalidad es femenina, porque en un mundo donde uno sale a competir duramente con otros competidores tan impiedosos como uno mismo, no hay lugar para mostrar dónde uno está débil. Y uno está débil en la emocionalidad. Por lo tanto, la emocionalidad se borra. Y esto nos ha convertido a muchos varones a lo largo de muchas generaciones en analfabetos emocionales. Porque al no contactar con la emoción, no es que la eliminan. Nadie puede eliminar. Las emociones son humanas, no tienen género, no tienen sexo. Los seres humanos venimos provistos de emociones a la vida y al mundo. Las emociones tienen funciones y la verdad es que cuando uno se desconecta de ellas, ocurre que después no sabe reconocerlas, no sabe nombrarlas. Por ejemplo, cuando las mujeres le preguntan a un varón, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿O en qué estás pensando o qué estás sintiendo? Y él dice, nada o no sé, las mujeres se enfurecen con esto. Han enfurecido siempre y siguen enfureciendo ahora ante estas respuestas. Ahora, cuando un varón dice nada, no es cierto. A nadie nunca le pasa nada. Siempre nos pasa algo. A los seres humanos, a menos que estemos muertos, nos pasa algo. Cuando un varón dice no sé, está siendo sincero. No sabe nombrar a las emociones. No ha tenido contacto y no ha sido enseñado por otro varón en general. Porque a lo mejor ha tenido mucho contacto con la emocionalidad femenina. Su mamá ha estado muy cercano a su mamá, lo cual a lo mejor lo ha convertido en el niño de los ojos de la madre, pero también ha ido generando un cierto resentimiento porque inconscientemente se ha sentido como prisionero de esa mujer, porque si esta mujer también lo abandonaba, ya su padre no estaba para enseñarle sobre emociones, para mostrarle que las emociones pueden ser masculinas, para enseñarle qué hacer con esto que emocionalmente le pasaba. Entonces, generaciones enteras de varones que hoy son adultos, y algunos incluso adultos jóvenes, porque no solamente varones adultos de generaciones mayores, sino también, porque esto no cambia tan rápido, los cambios sociales no se dan al ritmo del deseo de las personas. Llevan más tiempo del que quisiéramos. Y hoy lo que hay es una enorme voluntad de cambio que se va desplegando en muchos lugares, pero los cambios son más lentos porque el paradigma y los modelos mentales con que varones y mujeres hemos sido enseñados, educados, criados y orientados a lo largo de generaciones están muy enraizados. Y esas raíces no se sacan tirando así un poquito nomás, no se sacan fácilmente. Necesitan ir, este desenraizamiento necesita tiempo. Entonces, el machista reaccionario está con el machismo a flor de piel. Por eso los femicidios aumentan y no descienden, por más que haya políticas de Estado, por más que haya tratamiento en los medios, por más que haya condena social, el machista reaccionario sigue reaccionando así porque no tiene otras herramientas, y los machistas reaccionarios son muchos y no están en una sola clase social, están en todo el universo humano y desde ya en el universo masculino. Entonces el machista reaccionario a veces es más brutal y a veces es más sutil, pero está en todas partes. A veces golpea con el puño directamente y otras veces golpea con la palabra, con el tratamiento, pero está en todas partes y en todas las actividades humanas. Este es uno de los grupos que hay hoy. Después está el varón asustado, que es un grupo muy notorio hoy, que es el varón que no sabe qué hacer frente a esto que está ocurriendo con las mujeres. Que dice, si le invito a tomar un café, ¿tomará la invitación como invitación o la tomará como acoso? Me gustaría invitarla a tomar un café con la mejor de las intenciones. Pero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y esto es una conversación que se da a veces entre varones, ¿no? Hay varones que empiezan a confesarse mutuamente este no saber qué hacer y este miedo a
a que su actitud no sea entendida como él la emite. Entonces, muchos de los varones asustados, que también están en todas las capas, pero estos sí, ya están menos presentes, digamos, en las capas socioeconómicas más bajas y están más de la mitad hacia arriba, digamos, del espectro social, porque tienen especulaciones cognitivas para las cuales tienen más herramientas, optan a veces por no hacer nada, esconderse, ir desapareciendo, lo cual tampoco es bueno ni para los varones ni para las mujeres, porque en la medida en que los varones vamos desapareciendo del escenario, las mujeres se van encontrando entre sí, entre ellas, muchas reuniones de mujeres entre mujeres, muchos viajes de mujeres que se agrupan para viajar juntas. Muy divertido, como es muy divertido juntarnos entre varones a alguna actividad, pero la verdad es que varones y mujeres tenemos necesidad, ganas, y es parte de nuestra naturaleza de compartir espacios con el opuesto complementario. Y después está el varón feminista, que ha surgido casi digamos, al compás del empoderamiento de los movimientos feministas de los últimos años. Un varón que se siente de alguna manera culpable por todos los varones de la historia y que quiere y que tiene una especie de mala conciencia de ser varón. No tiene nada de gay, no tiene nada nada, digamos, que a otros varones pueda hacerles sospechar de su ser masculino, pero sí siente una culpa que le hace pensar que hay que hacerse feminista, que hay que marchar junto a las mujeres en los mismos lugares donde las mujeres marchan, y que hay que usar el mismo lenguaje de las mujeres para las mismas reivindicaciones de las mujeres. A mí me parece que esto no funciona, que el feminismo, los varones se los tenemos que dejar a las mujeres, pero no en un sentido despectivo, sino que solamente una mujer puede ser feminista. Los varones lo que podemos llegar a ser somos masculinistas de una masculinidad nutricia, de una masculinidad que enriquezca al mundo, de una masculinidad que ecologista, si se quiere, de una masculinidad que nos haga presente como padres en la vida de nuestros hijos y que nos hagan llevar a la visión y a la experiencia de nuestros hijos e hijas una mirada complementaria de lo que proporciona la madre, una emocionalidad diferente y complementaria de la que proporciona la madre, modelos de varón confiables, modelos de varón nutricios, pero no hacerse feminista, porque si los varones nos hacemos feministas, es como si estuviéramos de alguna manera despreciando lo que somos e importando otra cosa. Es como, porque si yo como varón me hago feminista, estoy importando algo que no es propio de mí, que no es natural de mí, y lo estoy importando por culpa, y la culpa en ningún orden de la vida, desde mi punto de vista, la culpa en ningún orden de la vida, en ningún plano de la vida y en ninguna cuestión de la vida, la culpa es ni una buena consejera, ni es nutricia, ni aclara las mentes, sino que más bien confunde la culpa. Y mucho más una culpa que no tiene razón de ser, porque los varones que no son o no somos machistas, que no somos femicidas, no somos violentos, no somos abusivos y no somos explotadores y tratamos de ser los mejores seres humanos posibles, no tenemos la culpa de lo que otros varones hacen. Sí tenemos una responsabilidad, que es trabajar entre nosotros en primer lugar, para lograr una masculinidad que nos enriquezca como personas y que enriquezca al mundo, que enriquezca a nuestros hijos, que sea benéfica para todos, para nuestra relación con nuestras mujeres, en lo laboral, en la política. Tenemos mucho trabajo para hacer, para desintoxicar la masculinidad, sin necesidad de ser feminista. Pero bueno, este es uno de los
de los grupos de varones que también hay. Y después está el varón integrado, lo que yo llamo el varón integrado, que son varones que siempre han existido, que a lo mejor puede parecer que son menos numerosos que los otros, los feministas son más visibles, y los machistas, los varones machistas, son evidentemente muy visibles por los efectos devastadores que provocan los machistas. Los feministas, porque mediáticamente aparecen, y además aparecen al lado de las mujeres, y como de las mujeres feministas, y como ellas están visibles, ellos se vuelven visibles también al lado de ellas. El varón integrado es un varón menos visible, pero no necesariamente menos numeroso, aunque sobre estos grupos no se pueden hacer estadísticas. Pero es aquel varón que ha logrado integrar su mundo emocional, ha podido estar confortable en su masculinidad sin ser una masculinidad depredadora, sino ha logrado ser participativo en la vida de sus hijos, complementario con las mujeres con las que se relaciona, cooperativo en el mundo en general, abierto en lo emocional, empático en los espacios donde se desenvuelve, sean políticos, laborales, empresariales, culturales, deportivos, científicos. Es un varón que yo digo ha logrado de alguna manera establecer una pareja interior entre el ánima y el ánimos. El ánima y el ánimos son dos categorías que desarrolló ese gran psicólogo suizo que fue Carl Jung, que estudió mucho la psicología arquetípica. Él decía, Jung explicaba que en cada varón hay un porcentaje en el interior, en el alma, digamos así, de cada varón, hay un porcentaje de energía femenina, a la que él llamaba ánima. Y Jung decía, si hablamos en porcentajes, un varón que tiene un 49% de energía femenina y 51% de energía masculina, es un varón. Es un varón muy bien integrado, porque es varón, pero ha desarrollado aquello que habitualmente se le atribuye a lo femenino, que es lo empático, lo emocional, lo receptivo, lo intuitivo. Una pasividad que no es inmovilizante, sino que permite abrir el espacio del otro o de la otra, de aquel con quien comparto la vida o las actividades. Y en las mujeres, decía Jung, hay un porcentaje de energía masculina que es el ánimos. Y que es esa mujer que sale del papel de la princesita pasiva, de la bella durmiente que no despierta a la vida y al mundo, a la sexualidad y a nada, sino aparece el príncipe azul, que ya descubrió hace rato que los príncipes azules con la primera lluvia destiñen, que ese es un azul falso, que es un azul cosmético, y que ha aprendido a desarrollar en sí muchas cosas que antes creía que solamente se las podía proporcionar un varón, y que las ha desarrollado de una manera que es propio de su ser mujer, de la misma manera que el hombre integrado ha desarrollado su ánima, no travestiéndose como mujer, sino que ha desarrollado lo emocional, lo intuitivo, lo receptivo, de una manera que es propio del ser varón. Digamos, que lo que es común a ambos es este mundo de lo emocional, de lo receptivo, de lo nutricio, pero que en cada uno, por eso somos diferentes, no por error de nadie, sino porque hay un potencial de complementariedad que nos enriquece a ambos. Por eso somos diferentes. Cada uno, eso que nos es común, lo puede vivir, lo puede transmutar, lo puede devolver de una manera distinta. El varón integrado es ese varón que ha logrado que su ánima y su ánimo en su interior establezcan una pareja equitativa, una pareja complementaria. Cuando uno desarrolla esto dentro de sí, no desde la cabeza solamente, sino desde la vivencia, desde la manera de
de relacionarse con las mujeres, con los hijos, con los otros hombres, en todos los espacios. Cuando se desarrolla esto, tenemos un varón integrado. Un varón que entonces sí podemos decir, no vive una nueva masculinidad, sino que vive una masculinidad nutricia, una masculinidad funcional, una masculinidad dentro de la cual puede estar cómodo no solamente él, sino quienes lo rodean, independientemente del sexo o género de quienes lo rodeen. Este grupo también existe, y lo he dejado al final para que haya una buena noticia y se sepa que existe, que estos varones están vivos, que estos varones están activos y que estos varones están en el mundo. Cosas que nos quedan pendientes a varones y mujeres juntos, como para ir un poco acercándonos al final, digamos, para poder abrir el espacio de diálogo. Yo creo que tenemos que trabajar mucho para cambiar algunas ideas. Al calor de lo que ha venido ocurriendo con los movimientos femeninos, se habla de igualdad. Yo acá quiero decir que personalmente la idea de igualdad no me parece que es en la que haya que poner el acento, sino en la idea de equidad. Me voy a detener primero en igualdad y voy a hablar después un poquito de lo que es la equidad. Para mí la igualdad remite, sobre todo en la forma en que muchas veces se la plantea, remite al mito del lecho de Procusto, que es, que es de la mitología griega, que es una historia de la mitología griega. Procusto era un señor que tenía una posada en la mitad del camino que iba de Atenas a Delfos, y todos los años, cuando se producía la peregrinación hacia Delfos, así como sería como la peregrinación a Luján hoy en día aquí, pero más larga, los viajeros se detenían generalmente en la noche a dormir. A los que se detenían en su posada, Procusto les daba un licor que él mismo hacía. Ese licor los dormía a los viajeros que se detenían en su posada, y cuando estaban dormidos, él los llevaba a un lecho que tenía una cama y los ponía en el lecho. A los que eran más largos que el lecho, los cortaba con un hacha para que midieran exactamente lo mismo que el lecho. Y a los que eran más petizos, más cortos que el lecho, los estiraba con una especie de potro que tenía como los potros de tortura, hasta que tuvieran el mismo tamaño del lecho. En el lecho de Procusto había que tener el tamaño del lecho de Procusto. No se podía hacer ni más largo ni más corto. Y muchas veces la insistencia en la igualdad es la insistencia también en serruchar a los más altos y en estirar a los más petizos para dejarlos a todos igual, cuando en realidad no somos iguales. La diversidad es lo más rico que tiene la especie humana. Somos 7.300 millones en estos días, en estos tiempos, de seres humanos, todos diferentes desde donde se nos mire, desde lo físico hasta lo intelectual, lo cognitivo, pasando por todas las categorías. Y esto ha sido siempre así, cuando había 3 seres humanos sobre la Tierra, cuando había 10.000, cuando había 1 millón, y ahora que somos 7.300 millones. Entonces, no podemos ser iguales en el sentido literal de la igualdad como a veces se la plantea. Lo que hay que buscar es la equidad, porque yo creo que la equidad es otro concepto, aunque a veces se use como sinónimo de igualdad. La equidad empieza por reconocer las diferencias entre las personas y abregar por la igualdad de derechos y oportunidades. Todos somos diferentes, pero todos debemos tener los mismos derechos, todos merecemos el mismo respeto, todos debemos tratarnos reconociéndonos como necesarios para el otro, y la equidad debe priorizar y valorizar, porque la diferencia, porque solamente así, y sobre todo en la relación entre varones y mujeres, podemos tener encuentros fecundos en todos los aspectos. Encuentros donde 1 más 1 no sea 2, donde 1 más 1 sea, cada vez que nos encontramos, un número distinto, un número hasta ahora inexistente, un número creado a partir de aquello que cada uno tiene para poner
en un fondo común, donde el otro va a poner algo diferente y donde nos vamos a enriquecer mutuamente de eso y vamos a crear algo, porque lo que yo creo que nos estamos debiendo, hablando siempre de varones y mujeres, porque el tema de toda la multiplicidad que se ha dado en género da para otra charla, digamos, pero quedémonos por ahora entre varones y mujeres. Entre varones y mujeres tenemos que aprender en todos los espacios en que nos movemos, en la pareja, en la familia, que ya es un espacio más ampliado cuando en la pareja aparecen los hijos, en el trabajo, en la vida social, en todas partes, todavía no nos hemos recibido, debemos materias, tenemos que seguir trabajando en esto juntos, no nos hemos recibido de fabricantes de grises. Todavía muchas veces hay la tensión entre el blanco y el negro. Y la verdad que el negro es negro y el blanco es blanco. Aquí, como ustedes ven, las palabras están en blanco sobre negro. El negro es negro, no hay duda, y el blanco es blanco, no hay duda. Si yo me quedo solamente con el negro, voy a tender a ver todo teñido de ese color. Y si me quedo con el blanco, teñido de ese color. Ahora, cuando tenemos blanco y negro, lo que en realidad tenemos potencialmente, la riqueza, el reservorio más grande que nos proporcionan el blanco y el negro es el gris. Porque el negro es negro y no es otra cosa. El blanco es blanco y no es otra cosa. Pero el negro con una sola gota de blanco, aunque el ojo a veces pueda no percibirlo, ya es gris, porque no es negro puro. El blanco con una sola gota de negro es gris, porque ya no es puro. Y entre una gota de blanco en el negro y de negro en el blanco, y el 50% y 50% de blanco o de negro, hay una infinidad de posibilidades. Hay una infinidad de posibilidades. El gris, ese color con tan mala prensa en realidad, o que parece desvaído, es el más rico de los colores, porque el blanco es blanco, el negro es negro, y el gris es riquísimo, y tiene todos los matices posibles a partir de esa diferencia que se da entre el blanco y el negro. Entre varones y mujeres todavía nos debemos muchos grises, muchas tonalidades de grises en todos los ámbitos que compartimos. Yo no tengo una fórmula para eso, yo tengo una voluntad de eso, tengo deseo, tengo la disponibilidad y trato de nutrirme del color diferente en los espacios en que interactúo con mujeres y trato entre los varones con los cuales me muevo y entre los cuales tengo, digamos, de los cuales recibo escucha o influencia, de tratar de que esta idea prenda y se extienda, ¿no? Pero creo que esto es un trabajo que nos debemos. Encontrar ese punto de encuentro que es el gris. Ese es un camino a recorrer desde mi punto de vista. Es un camino que requiere mucho trabajo, que requiere bajar prejuicios, que requiere moderar expectativas, que requiere abrir la voluntad de encuentro, porque en cada encuentro real que se dé entre nosotros va a alumbrar mucho del sentido de la vida de cada uno de nosotros. Porque yo creo que vivimos para encontrarnos. Cuando esto no ocurre, caemos en algo que Erich Fromm, en El arte de amar, en ese libro maravilloso e imprescindible que es El arte de amar, de Erich Fromm, llamaba la separatidad, ¿no? Que es la angustia existencial profunda de estar absolutamente solo y encerrado en uno mismo, sin puentes que nos permitan el encuentro con el otro. Y esto es lo que Fromm decía, ¿no? El arte de amar es justamente pide artesanos, es un arte que pide artesanos dispuestos a construir los puentes que saquen a cada uno de nosotros de la separatidad, del encierro en sí mismo, del ser solamente negro, solamente blanco, y no ver ningún otro color en la vida ni en el mundo, para poder ir hacia el otro y en ese encuentro con el otro encontrar un sentido a la propia existencia que no puede ser
el encierro en una sola cosa y el encierro en sí mismo. Bueno, esto es una síntesis muy breve. Les confieso, ya que estamos entre amigos y con tantas amigas, que nunca suelo ser tan sintético, si es he logrado serlo, cuando hablo de estas cosas, porque en cada punto me hubiera gustado detenerme mucho más, pero bueno, en honor al tiempo de ustedes y para honrar el espacio que me han abierto, he tratado de dejar por lo menos la mayor cantidad de ideas que puedan ser productoras de preguntas que nos estimulen a todos a buscar respuestas, ¿no? Porque yo creo que de cualquier espacio de reflexión, irse con preguntas es más rico que irse con respuestas, porque las preguntas nos mantienen siempre despiertos y a veces las respuestas nos achanchan un poquito y nos adormecen. Bueno, yo les agradezco la escucha, la paciencia hasta aquí, lo que hayan podido recoger de todo esto, y quedo abierto al diálogo, al espacio de diálogo, de preguntas, de dudas y hasta de discusión, si están en desacuerdo con todo lo que dije también, porque eso también es hacer grises, ¿no? Gracias, Sergio. Genial. Bueno, tenemos algunos comentarios en el chat de agradecimiento, de qué buen tema, si bien, bueno, claro, fue sintético por la cantidad de tiempo que teníamos disponibles, recorriste un montón de conceptos que fueron muy iluminadores. No sé si tenemos alguna pregunta. Yo ya pedí en el chat que nos escribieran. Si alguien tiene ganas de abrir el micrófono, también los podemos escuchar. Hay algunas excelentes perspectivas, muy bueno, muy claro, muy sintético. Yo quiero hacerte una pregunta, Sergio, mientras seguramente viene alguna otra. Este punto de encuentro que vos mencionás, del que vos hablás, en el cual nos tenemos que encontrar, claramente, bueno, tenemos que hacer un trabajo de juntarnos ahí, ¿no? Y pensando en el primer estereotipo que mostraste, ¿no? Del hombre ese que le cuesta las emociones masculinas porque quizás no tuvo un hombre con quien hablarlas. ¿Hay algo que las mujeres podamos hacer para ayudarlos a eso? Digo, muchas que estamos acá somos madres, ahí escuchamos el tema de identificar las emociones con lo maternal, quizás. ¿Hay algo que nosotras podamos hacer como mujeres para poder llegar a ese punto de encuentro? Mirá, lo que podrían hacer ustedes es dejar de querer hacer algo por nosotros, te diría yo. Porque si no, nunca se va a romper esta relación donde los hombres terminamos siempre en un lugar de hijos respecto de las mujeres. Lo que las mujeres han avanzado en lo que han ganado, las reivindicaciones que han logrado que se tengan en cuenta, no lo han hecho con ayuda de varones. En todo caso, lo han hecho a pesar de muchos varones. Lo que los varones tenemos que hacer es una tarea intransferible, y la conexión con nuestro propio mundo interior, el primero que tiene que entrar ahí somos nosotros, y no podemos entrar acompañados por una mujer. Mira, los movimientos femeninos yo creo que son movimientos que fueron desde la estrechez del espacio donde las mujeres estuvieron confinadas. El que está confinado en el espacio más pequeño busca la luz. Es como los árboles, ¿no? Cuando los árboles crecen buscando la luz. Ustedes fíjense en esas calles, por ejemplo, en el viejo Palermo hay algunas calles arboladas que los árboles tienen la misma altura de los edificios. ¿Por qué han llegado hasta ahí los árboles? Porque han ido buscando la luz. Si se quedaban abajo o se quedaban en la sombra. Van buscando la luz. Las mujeres fueron buscando la luz. En ese camino hacia la luz, desde la oscuridad de los espacios donde estaban confinadas, se fueron encontrando entre sí. Cada una partió desde su espacio oscuro en busca de la luz, y en el camino encontró a otras compañeras, y cuando llegaron a cierta altura de la luz, iban juntas. Era un movimiento de mujeres. Los hombres ya estábamos donde estaba la luz, por lo menos la luz pública, el escenario visible.
estamos y seguimos predominando ahí, digo yo. El camino de los varones es un camino inverso al de las mujeres. Cada varón debe bajar al interior de sí mismo como quien baja un aljibe. Y al fondo de un aljibe no se baja en multitudes, se baja de a uno, no hay espacio para más. Lo que sí podemos hacer los varones en este trabajo de bajar a nuestra interioridad, a conocer nuestra ánima, a fortalecer nuestro ánimos, a conocerlo de verdad, es un trabajo simultáneo, donde cada varón vaya haciendo este trabajo por sí mismo, sabiendo que en el aljibe de al lado hay otro que lo está haciendo. Pero no es un trabajo, por esto es que también, de alguna manera, no se concretó aquella idea de la vieja masculinidad y de los movimientos de varones que tanto se esperaba a principios de los 90, mediados de los 90, se esperaba. ¿Por qué? Porque yo creo que los cambios que se den en los varones no van a ser productos de movimientos de hombres, van a ser productos de experiencias de muchos varones, de experiencias personales de cada varones, y después nos contaremos esas experiencias. Pero no va a haber, justamente como somos diferentes, no podemos recorrer caminos iguales. Sí podemos recorrer caminos en los cuales estemos motivados por la misma intención, que es la intención del encuentro complementario, real. Pero yo creo que no va a haber movimientos varones. Yo creí en los movimientos varones, trabajé por movimientos varones, hablé de nueva masculinidad. Pero bueno, mi propia experiencia de varón, mi propia, en todos los ámbitos, como padre, pareja, en el trabajo, en la vida social en general, y con otros hombres, me fue llevando a la convicción de que este es un trabajo distinto. Y las mujeres no, las mujeres nos tienen que dejar en esto solos. Yo sé que aquellas mujeres que querían entrar en los grupos de varones al principio decían, ay, si me pudiera convertir en mosca, decían, ¿no? Y estar ahí cuando ustedes se reúnen y ponerme en el techo como una mosca. No, tienen mucho para trabajar todavía en su propia transformación. Y en todo caso lo que pueden hacer, hay cositas casi cotidianas, digo, ¿no? A veces, así como las mujeres entran y van entrando y todavía tienen que entrar en espacios, en estos feudos masculinos, pateando puertas y pegando codazos y a veces hasta disfrazándose de varones, desde la vestimenta hasta el vocabulario, digamos, ¿no? Muchas veces. Y es difícil. Todavía, pero sin embargo lo intentan y siguen entrando y cada vez hay más mujeres y en más puestos de responsabilidad en todos esos espacios. Los varones todavía tenemos que entrar mucho más en los espacios domésticos. Y ahí se requiere un tipo de coraje, que no es el mismo coraje que hemos desarrollado para ir a la guerra, para pelearnos a las trompadas, cuando nos rozan el auto, etc., sino que es otro tipo de coraje emocional, espiritual. Yo digo que los varones todavía tenemos que desarrollar la testosterona espiritual. La otra viene de fábrica, digamos, ¿no? Y así que no hay por qué preciarse de lo macho que uno es, porque si uno nace varón, es macho de la especie. Nacemos machos todos. Hay que convertirse en hombre después, digamos, así como las mujeres nacen hembras y se convierten en mujeres. Bueno, y lo logran. Nosotros nos tenemos que convertir en hombres. Bien, los varones cuando entramos a lo doméstico todavía entramos muy en punta de pie pidiendo permiso. Entonces, si nosotros vestimos a nuestros hijos, y lo hacemos siempre a esto, y participamos en lo doméstico, muchas veces en el lenguaje de las mujeres o de nuestras mujeres se dice que somos colaboradores. No somos colaboradores y no debemos sentirnos colaboradores, sino coprotagonistas. Coprotagonistas. Así como las mujeres tienen que ser coprotagonistas en los espacios de la política, de los negocios y de todos los demás. Coprotagonistas, porque si somos colaboradores, a veces podemos ser malos colaboradores. Por ejemplo, ponerle el pantalón de cuadritos con la remera de rayas, o el pantalón de fútbol con la remera de ir a cumpleaños. Y entonces nos van a decir, ¿no viste que lo vestiste mal? Y la verdad es que no es que lo vestí mal, lo vestí. ¿Quién tiene el buenómetro de la vestimenta? Mamá, digamos, ¿no? No,
el buenómetro lo va a tener el que lo viste. Entonces, hoy es así. O salió la mamá, entonces salió al mundo, hizo lo suyo, y cuando vuelve, como comieron los chicos con el papá, la mamá viene a investigar a ver si cómo el desastre que hay en la cocina, o a registrar qué comieron, ¿no? ¿Qué comieron? Y comieron lo que comieron. No comieron mejor o peor. Comieron a lo mejor diferente o a lo mejor igual. Y en la cocina, bueno, a lo mejor no está ordenada de la manera en que la ordena mamá. Bueno, hoy se ordenó así. Y con muchas cosas todavía debemos dejar de pedir permiso y ser más directamente coprotagonistas. Y eso a las mujeres yo creo que les cuesta admitirlo, como a los varones nos cuesta admitir la presencia de mujeres en espacios donde se supone que no tienen nada que hacer, digamos, donde los que tenemos el buenómetro somos nosotros, ¿no? Entonces, estas cosas sutiles, porque las grandes ideas teóricas podemos todos acceder cognitivamente, por lectura, por charlas como esta incluso, pero después todo esto hay que bajarlo al día a día, a los pequeños detalles del día a día, estar atentos a que somos diferentes y tenemos que respetarnos y admitirnos, ¿no? Claro. Sergio, y yendo al ámbito de las organizaciones, acá Fernando pregunta, no tenemos tiempo para muchas preguntas, así que voy tomando algunas que son un poco distintas. Fernando dice, ¿cómo ves que los líderes de las organizaciones tengan este tipo de capacitaciones obligatorias sobre estos temas, ¿no? ¿Lo ves como una solución a la inequidad en las empresas, por ejemplo? Sí, pero a mí me parece que ahí está todavía muy vigente, hay viejos paradigmas vigentes, en algunos de esos líderes hay un esfuerzo por cambiar, pero están muy bien educados en los viejos paradigmas. Yo siempre digo, bueno, esto es una intimidad, si se quiere, ¿no? Mi mujer trabaja en temas de capacitación, en organizaciones, en empresas, y muchas de esas capacitaciones tienen que ver con lo emocional, y a veces cuando charlamos yo le digo, pero ¿por qué capacitan tanto a la gente de abajo y no empiezan y no hacen y no convocan a los directivos a capacitaciones emocionales? Porque, y empiezan a lo mejor por ahí, porque a la gente de abajo, como están en donde se sufre, digamos, y en donde se necesita el recurso, están más permeables a transformarse y a ir abriéndose y adoptando. Pero la cuestión es que las cosas lleguen arriba. A mí me parece que en la sociedad en general pasa esto, ¿no? Vemos la falta de amplitud emocional, de capacitación empática, incluso en los líderes políticos, en los líderes en todos los aspectos. Pero bueno, esa es la mala noticia, digamos, que podríamos decir, que hoy en día todavía hay un tapón muy fuerte de quienes tienen las manijas. Pero la buena noticia es que los grandes cambios, los cambios realmente significativos y duraderos, que no son cosméticos, que no son marketineros, los grandes en la sociedad, en las organizaciones, en todos lados, empiezan siempre de abajo hacia arriba, ¿no? Así como las personas empiezan de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, ¿no? Y así como en general empiezan de lo pequeño a lo grande. Entonces a mí me parece que hay ciertas también malestar, yo hablo desde afuera y esto me da a lo mejor menos conocimiento directo, un poquito menos de conocimiento directo, pero más libertad para expresarme. A mí me parece que hay un malestar en las organizaciones, no tanto arriba, pero sí en los integrantes de las organizaciones, respecto de esta falta de empatía, de esta falta de trabajo con lo emocional, con lo equitativo, en todos los planos. Y esa también es una tarea a realizar, ¿no? Muy importante. Bueno, mil gracias, Sergio. Agradezco también a todos los que se han sumado. Ha sido muy, muy iluminador. Quiero invitarte a vos claramente y a todos los que están acá presentes a que se agenden la próxima actividad que vamos a tener, que tiene que ver con esto que estamos hablando, tiene que ver con mujeres y varones hablando de estas cosas que nos enriquecen.
El 11 de noviembre, a la misma hora que hoy, vamos a tener a Marilén hablando también de mujeres y varones que trabajan, viven y mejoran el mundo juntos. Lo vamos a abordar mucho desde los sesgos. Así que los invito, agéndenselo, les va a llegar la invitación de la misma forma de las redes sociales que hemos hecho hasta ahora, con la invitación a verlo a Sergio. Que Sergio, una vez más, mil gracias. No, al contrario, tengo un enorme agradecimiento, una enorme alegría de haber estado acá y me voy con el corazón galopando, la verdad. Nosotros así nos quedamos también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por todo. Un placer. Placer. Y también es importante comentarles que va a estar grabada y va a estar en la web del ININ, así que le vamos a dar mucha difusión. Esta y otras más, y acá yo voy a anotar el Círculo de Talento Femenino, para que les interese participar. Aquí lo estoy poniendo. Así como están también todos los círculos que forman parte de la red del NINI Argentina. Que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, chicas del Squad de Diversity, por haber puesto esta charla, que ha sido la verdad un lujo. Éramos más de 100 y había personas que quedaron afuera, nunca nos imaginamos esta repercusión, así que para la próxima ya vamos en formato webinar, me parece. Así que muy bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.